Bueno, acá David Moya nos pregunta, dice, hermano, ¿nos puede comentar acerca de los juicios de Dios en el Antiguo Testamento, cuando a los ojos de muchos era un Dios no tan compasivo? Suelo escuchar esos comentarios en la gente. Feliz sábado. Bueno, esto es algo muy interesante porque la gente toma muchas veces el Nuevo Testamento y lo pone como contra el Antiguo, como decir, miren, el Dios del Antiguo Testamento era medio cruel o medio despiadado, como que no se compadecía, pero el Dios del Nuevo es más compasivo, ¿no? Ahí está Jesús sanando a la gente, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos a Jesús citando el Antiguo Testamento y hablándole de manera bastante fuerte a las personas, diciéndole, miren, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste va a ser como en los días de Noé, que estaba todo el mundo ahí comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús no dice que Dios era malo por eso. Es más, le dice que eran malos los que no aceptaron el mensaje. Y después dice, miren, la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Lot, que estaban todos comiendo, bebiendo, etcétera, etcétera, hasta que vino el fuego y los consumió. Así va a ser el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, Jesús se compara a sí mismo con el Dios del Antiguo Testamento, que supuestamente era malo y cruel, etcétera, etcétera. Es decir, esta es el gran dilema que tiene el ateísmo o que tienen los escépticos o los críticos de la Biblia. Porque tenemos no solamente ateos, sino también críticos de la Biblia que son peores que los ateos, porque el ateo no cree en la Biblia, no cree que sea un libro inspirado, no cree que haya un Dios, pero nosotros tenemos dentro de las iglesias cristianas muchos críticos de la Biblia, tomando relativamente las historias, tomando alegóricamente las historias del diluvio, la historia del Génesis, la historia, bueno, una serie de historias las toman de manera alegórica porque les cuesta creer que Dios tenga su propia justicia, ¿sí? Y que Dios intervenga en la historia de la humanidad, que Dios no permita que el pecado se multiplique indefinidamente. Es decir, el gran dilema que tienen los ateos y muchos críticos de la Biblia, lamentablemente, es que no se deciden sobre lo que quieren. Si quieren un Dios que intervenga o uno que no intervenga. ¿Por qué? Porque cuando Dios no interviene para refrenar la maldad, dicen, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios existiera, debería hacer algo con la maldad. ¿Por qué no hace nada con la maldad? Y cuando Dios interviene y Dios dice, miren, hay una nación entera, que esa nación no puede seguir existiendo, porque si sigue existiendo la maldad, va a ser cada vez peor, cada vez más gente inocente va a sufrir, cada vez va a haber más perversión, etcétera, etcétera. Cuando Dios interviene, dicen, miren, ¿por qué Dios intervino de esa manera? Entonces, cuando interviene Dios, es malo. Cuando Dios no interviene, entonces a Dios no le importa la maldad. Y no se deciden con respecto a esto. Pero Jesús, que para muchos es el Dios del Nuevo Testamento o el Dios bueno del Nuevo Testamento, él compara constantemente su misión, su carácter, su, digamos, su cometido, lo compara constantemente con el Antiguo Testamento, como en los días de Lot, como en los días de Noé, habla acerca de que él es mayor que Salomón, es decir, habla acerca de que Jonás lo representaba a él también. Bueno, hay una serie de comparaciones y todas son del Antiguo Testamento, de ese Dios supuestamente malo. Incluso Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice que las escrituras del Antiguo Testamento, que eran las únicas que habían, daban testimonio acerca de él, ¿sí? Y hay un pasaje, hermanos, que me gustaría compartirlo porque me gustaría que ustedes lo puedan anotar, que está en Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Jesús le está hablando en esta ocasión a los escribas y fariseos. Y fíjense lo que les dice, pero yo pienso que estas palabras también se las tiene que apropiar, bueno, cada uno de nosotros, ¿no? Pero todos aquellos que creen que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como si el Antiguo Testamento fuera una especie de, bueno, de mala versión o una versión
alterada, que mucha gente propone que el Antiguo Testamento está alterado, que el Antiguo Testamento no es confiable, que es alegórico, etcétera, como una versión de mala calidad del verdadero Dios. Fíjense lo que dice Jesús. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47, dice así: no penséis que yo os acusaré delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés en quien vosotros confiáis. O sea, Jesús le dice a ellos que ellos confían en Moisés, en teoría confían en Moisés, porque si hubieseis creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, Jesús dice que cualquier persona que cuestione, que no crea, que no acepte a Moisés, no va a creer y no va a aceptar al Mesías. Cualquiera que rechace la ley de Moisés está rechazando a Cristo, porque de Cristo habla la ley de Moisés. Cualquiera que diga que el Dios del Antiguo Testamento es más malo que el Dios del Nuevo Testamento está poniendo a Cristo contra Cristo y a la Biblia contra sí misma. Se va a quedar sin nada, porque después que rechace el Antiguo Testamento va a empezar a rechazar cosas del Nuevo que tampoco le van a gustar. Entonces, ¿cómo nos acercamos nosotros a la Biblia? ¿Nos acercamos como los jueces que determinamos qué es bueno y qué no? ¿O nos acercamos como hijos de un padre que nos habla por su palabra? ¿Sí? Este es el tema, y vamos a bregar con esto durante toda nuestra vida, porque Satanás siempre va a estar en las iglesias, en los grupos, sembrando dudas sobre la palabra de Dios. Cada vez que ustedes escuchen una duda sobre una historia bíblica, abran sus ojos, prendan la alarma, estén alertas, porque Satanás siempre va a tratar de introducir la idea de que este libro o parte de él no es confiable y que ustedes no pueden confiar plenamente. Cuando él les meta esa cizaña en el corazón y ustedes estén pasando la prueba, ustedes no van a tener en quién confiar, porque no van a saber si las promesas de Dios son confiables. No van a saber si la misericordia de la cual habla este libro es confiable. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Gracias, David, por tu comentario.